Lady Oscar, osé été tuée. Dans la cour sans peur, tu te tiens. Ton cœur brûle en feu et en fer. En silence, tu caches ton douleur. En douleur. Osé été, force et bonheur. Noble au combat, fort est ton cœur. Lady Oscar, dans l'ombre tu vas. Pas de guerre en paix, tu marches là. Tu marches là. Bajo la sombra de una espada y de una rosa. Capítulo 24. Fanfic de Babette Amber. Narración: Leire Zabal y Marco Reggio. Alsacia. Oscar permaneció inmóvil, largo rato después de que Girodel desapareciera entre las vides. El viento matinal seguía meciendo sus cabellos dorados, pero ella ya no sentía su caricia, solo podía percibir el eco de aquel beso que aún palpitaba en sus labios, como una marca invisible, como una pregunta que resonaba en el silencio de su alma. Se llevó los dedos temblorosos a los labios como si quisiera retener o borrar la sensación. ¿Qué había sido aquello? No era la primera vez que un hombre intentaba besarla, pero jamás había sentido esa extraña mezcla de turbación y reconocimiento, como si algo dormido en su interior hubiera despertado de golpe, sacudiéndola desde lo más profundo. Sonreías, había dicho Girodel, sobre su sueño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sonrió como mujer y no como comandante? ¿Cuándo fue la última vez que se permitió ser simplemente Oscar, sin el peso de las expectativas, sin la coraza que la protegía del mundo, pero también la aislaba de él? Caminó lentamente hacia una roca y se sentó apoyando los codos en las rodillas. La carta de André descansaba arrugada entre sus manos. Sus palabras hablaban de amor, de destino, de una decisión que él había tomado finalmente, elegirla por encima de todo lo demás. André. Su nombre se deslizó por sus pensamientos como una caricia conocida. El niño de cabellos oscuros, que la había seguido desde la infancia, que conocía cada uno de sus gestos, cada silencio, cada batalla interior. El hombre que había estado ahí cuando nadie más comprendía el peso de su doble naturaleza. El único que la había visto llorar, y no por ello, la había considerado menos valiente. Pero ahora había otro hombre que había osado mirarla, no como la comandante Yarje, sino como una mujer. Girodel le había hecho reflexionar sobre algo en ella que ni siquiera sabía que existía. La posibilidad de sonreír sin reservas, de ser simplemente una mujer enamorada. ¿Enamorada? La palabra la asustó. Durante años había creído que amar significaba renunciar a todo lo que era, a todo lo que había construido. Había convertido su corazón en una fortaleza inexpugnable, convencida de que su destino era servir, proteger, luchar. Pero el beso de Girodel había abierto una grieta en esos muros, dejando filtrar una luz que ahora no podía ignorar. Se puso de pie y comenzó a caminar entre las vides, dejando que sus pensamientos vagaran libremente. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba como una soldado, evaluando estrategias, sino como una mujer joven que se cuestionaba qué quería realmente en la vida. ¿Quería pasar el resto de sus vidas comandando tropas, viviendo para la gloria de Francia, muriendo quizás en algún campo de batalla lejano? ¿O había en ella algo más, algo que anhelaba, experiencias que jamás se había permitido considerar? La imagen se formó en su mente sin que pudiera evitarlo. Una casa pequeña, acogedora, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de una chimenea. Una mesa puesta para dos,
Un niño de cabellos dorados correteando por el jardín, con los ojos verdes, esos que llevaba en su alma. El corazón le dio un vuelco. ¿Podía ser madre? ¿Podía ser esposa? Durante tanto tiempo había creído que su cuerpo, entrenado para la guerra, no estaba hecho para la ternura, pero ahora, con las manos apoyadas instintivamente sobre su vientre plano, sintió una punzada extraña, un vacío que no sabía que existía. André la conocía mejor que nadie. Conocía sus miedos, sus sueños secretos, la manera en que su respiración cambiaba cuando estaba nerviosa. Había crecido con ella, había sido testigo de cada una de sus transformaciones. Si alguien podía amarla tanto como comandante que como mujer, ese era él. Había desperdiciado años preciosos, fingiendo que su corazón no existía. Se detuvo junto a un rosal silvestre que crecía entre las viñas. Las rosas pequeñas y rosadas se abrían tímidamente hacia el sol de la mañana. Sin pensarlo, cortó con cuidado y se la llevó a la nariz. El aroma era delicado, femenino, hermoso. ¿Cómo debería ser una mujer?, pensó con una sonrisa triste. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que podía ser tan fuerte como cualquier hombre, que había olvidado que la verdadera fuerza quizás residía en aceptar todas las facetas de su ser. Podía ser valiente y tierna, comandante y esposa, guerrera y madre, pero solo existía un hombre capaz de amarla así. El repiqueteo de los cascos la arrancó de sus ensoñaciones. Al volverse hacia el sendero que conducía al campamento, sintió que el corazón se le detenía. La carta de André no tenía una fecha escrita. Giraudet la había ocultado, dudando en entregarla, consciente de que André despertaba en Oscar un sentimiento de amor verdadero. Y entonces, aquella misiva que llegó tarde a sus manos, se transformó en un hechizo hecho realidad. Allí estaba él, el hombre que venía a cumplir la promesa que había escrito con tinta y con alma. André apareció al galope montando un caballo que claramente había sido forzado al límite de sus fuerzas. Su rostro, cubierto de polvo del camino, mostraba una determinación y agotamiento. Había cabalgado sin parar durante días, y era visible en cada línea de su cuerpo. Cuando la vio, tiró de las riendas con tal brusquedad que el caballo se encabritó. Por un momento, solo se miraron. El tiempo de separación, las palabras no dichas, los sentimientos contenidos, todo estaba ahí, suspendido entre ellos como una cuerda tensa. André desmontó de un salto, sus piernas temblando ligeramente por el agotamiento del viaje, pero sus ojos, esos ojos verdes que Oscar conocía mejor que los suyos propios, brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. No era la mirada del amigo de la infancia, ni siquiera la del soldado leal. Era la mirada de un hombre que había tomado la decisión más importante de su vida. Oscar. Ella permaneció inmóvil, la rosa silvestre aún entre sus dedos como si fuera un talismán. Parte de ella quería correr hacia él, pero otra parte, esa que había aprendido a ser fuerte, por necesidad, la mantenía clavada en su sitio. «Recibí tu carta», susurró alzando la mano que sostenía el papel arrugado. André dio un paso hacia ella, luego otro. Cada movimiento era deliberado, como si temiera que ella fuera a desvanecerse si se acercaba demasiado rápido. Pensé que el tiempo enterraría lo nuestro. Oscar sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No eran sus defensas las que caían, sino algo más profundo, la certeza de que tenía que elegir entre ser mujer o ser soldado. Durante años creí que amar significaba renunciar a todo lo que soy, confesó su voz, apenas un susurro
que el viento se llevó casi antes de que llegara a él. Creí que, si permitía que mi corazón sintiera, me volvería débil. Andrea cortó la distancia entre ellos. Ahora podía ver las lágrimas que se acumulaban en esos ojos que tanto amaba. Podía percibir el temblor casi imperceptible en sus labios. ¿Y qué crees ahora? Preguntó con una ternura infinita. Óscar alzó la mirada hacia él y por primera vez aquel escudo se derribaba ante el amor. La rosa cayó de sus dedos, pero ninguno de los dos la siguió con la mirada. Creo que la verdadera fuerza está en aceptar todo lo que soy. Soldado y mujer, comandante y... Se detuvo. Las palabras se quedaban en su garganta. ¿Y qué más, Oscar? La animó él, extendiendo una mano hacia ella, pero sin tocarla aún, esperando que ella diera el último paso. Y esposa, susurró finalmente, y la palabra salió de sus labios como una oración, como una confesión que había guardado durante tanto tiempo. Si todavía quieres. André la tomó en sus brazos, alzándola y haciéndola girar como cuando eran niños y habían encontrado un tesoro en los jardines de Versalles. Pero ahora eran adultos, y el tesoro que había encontrado era mucho más precioso: el coraje de admitir lo que siempre habían sabido. Cuando la bajó, sus frentes se tocaron y permanecieron así un momento, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo latido acelerado del corazón. Te he amado desde que tenía memoria, murmuró André contra sus labios. He amado a la niña rebelde, a la joven que se negaba a usar vestidos, a la comandante valiente, y amo a la mujer que está conmigo ahora. No tienes que renunciar a nada, Oscar. Solo tienes que dejarme acompañarte. El beso que siguió fue diferente al de Kirodel. No fue una pregunta o una revelación, sino una respuesta, una promesa, el sello de un amor que había crecido lentamente durante años, hasta convertirse en algo inquebrantable. Sigue la narración del fanfic de Babette Amber en este canal.